Sefer Tehilim. Por la gracia de Hashem estamos vivos y estamos aquí pues para despedirnos de este día Shabbat, estudiando como siempre pues este precioso y profundo libro. Ya como lo dije la vez pasada, hemos entrado en el estudio de todos los demás himnos que no tienen autor definido. Estuve sacando la lista porque la vez pasada que quedé en ello, efectivamente sí hay varios himnos que hace falta abordar. Algunos son de Asaf, otros son de Salomón, así que ya quedarán como parte del último paquete. Pero de momento vamos a seguir estudiando estos que no tienen un autor definido. Saludos ahí a Edwin, Armando, Alicia y Omar, a todos los demás que no alcanzo a ver como siempre. Bien, lo primero que vamos a decir este himno que no tiene ni siquiera introducción, no tiene referencia explícita de su contexto, es que ya en la época del Talmud de Babilonia se decía que el primero y el segundo himno eran uno solo. ¿De acuerdo? Esto hace bastante sentido porque estuvimos justamente viendo el Shabbat pasado cómo la expresión Haish estaría haciendo una referencia en primer lugar sobre todo pues a Mashiach como tal. Y luego pues nosotros en función de esta imagen de este varón perfecto pues íbamos a seguir aquí, ¿de acuerdo? Íbamos a seguir, digamos, en esa tónica, en ese mismo modelo, ¿de acuerdo? Imitando esos caminos. Y vimos todas las características, vimos un par de características de respecto a lo cual nos abstenemos y un par de características, digamos, sentido muy proactivo. Y habíamos estado hablando, pues, de todo lo demás referente al día de juicio y todo esto. Entonces, en el himno capítulo número 2, entra con una pregunta. Empieza diciendo, Lama Rageshu Goyim. Parece ser que, si seguimos la tesis del Talmud de Babilonia, es una pregunta que viene en consonancia con lo anterior. Si ha dicho el último verso del Salmo 1, Hashem conoce la senda de los tzadikim, el camino, las maneras de los tzadikim. En cambio, el camino, las maneras de los Reshaim va a desaparecer. Entonces tiene algo de sentido que empiece preguntando Lama Rakshu Goyim. Porque resulta que el camino de los gentiles, que sería el camino de los Reshaim en este caso, tiene la característica de estar basado en el Regesh. Por eso dice Lama Rakshu. La palabra que sale ahí es Rakshu. ¿Ok? Esto es un verbo, el verbo ragash en hebreo, voy a escribir la pronunciación, rakshu, de ahí viene la palabra regesh. Regesh en hebreo significa sentimiento, pero ¿a qué le llamamos regesh en hebreo más exactamente? Regesh se refiere a las cosas que son variables, a lo que cambia con bastante consideración. Por eso hay que decir pues que desde esta perspectiva los sentimientos son, como se suele saber, volubles. Un día estás muy eufórico, otro día estás sin ganas ni nada. Y parece ser que este sería el camino o la senda por la cual se guían los goyim. Es decir, una senda que va orientada o cabalgando sobre la base de lo que sientes. Por eso está preguntando, ¿por qué experimentan los goyim este tipo de altibajos? Sería un poco la traducción. Lama Rageshu Goyim. No tiene sentido estar basándose en los altibajos emocionales. Si ya Hashem ha descrito un camino, que es su palabra, es su Torah, es su testimonio, no tiene sentido entonces cabalgar sobre este tipo de emocionalismos. Las cosas no van a prosperar en ese orden, porque bien lo dice la carta a Jacob, el hombre natural, el hombre que es de doble ánimo, es como las ondas del mar, sube y baja, y es inconstante. A eso se está refiriendo, ¿no? Ahora, hay que anotar también, y es muy importante decirlo, por todo lo que respecta a este himno, que la palabra goy, para todos aquellos, porque esto ha sido bastante polémico,
se ha querido decir de todo con esta palabra. Ya la he explicado en varias publicaciones de las redes sociales, y yo creo que por aquí en este canal nunca lo he hecho. Voy a hacer un breve resumen de Goy, para que todos queden uniformemente enterados. La palabra Goy se utiliza originalmente en la Biblia hebrea para referirse a un pueblo cuyo origen no tienes con claridad establecido. Es producto de los mestizajes, no sabes más o menos de cuál es de su procedencia, eso es un Goy. Entonces, ya luego, mucho más tarde en la historia, los judíos en el siglo I empezaron a llamarle Goy de manera despectiva a quienes eran paganos o los que eran idólatras. Pero no podemos perder de vista el sentido original neutro de la palabra Goy. ¿Qué ocurre? Esto es importante porque es la razón de por qué Abraham se llamó padre de multitud de Goyim. Entonces no tendría sentido decir que Goy significa pagano, óigase bien, porque entonces la promesa de Dios no va a ser, te voy a hacer padre de multitud de paganos, eso no tiene ningún sentido, ¿de acuerdo? Sino padre de multitud de gente que ni sabrás de dónde viene, que no conocerás el origen, porque el origen será lo de menos, no tiene nada que ver. Entonces, eso es lo que significa Goy desde la perspectiva literal y la perspectiva histórica. De hecho, Israel, y eso es lo que muchos no dicen, y por eso a mí a veces me da cierta indignación porque se usa capciosamente la información. Israel es llamado Goy Kadosh, y es algo que yo he explicado muchísimas veces. Éxodo 19, vas a Éxodo 19, lees ahí el texto en hebreo y dice Goy Kadosh. ¿Cómo va a ser entonces pagano? Pagano santo, eso no pega con nada. Pero muchos a veces queriendo empujar y embutir una identidad supremamente hebraica, ahora como que es malo ser gentil, supongamos. Y yo lo he dicho muchas veces, en este contexto literal, histórico, no tiene nada de malo en sí mismo que digas que eres Goy. Lo que tienes que decir es que eres Goy Kadosh. Ahora en Dios, claro está. ¿Me explico? Porque la Torá no enseña en ninguna parte a ser racista ni nada por el estilo. Pero que está claro que si te vas a identificar como alguien goy, que no es israelita, que no se sabe ni siquiera de dónde vienes, hombre, hay una característica principal que es que eres kadosh. Y eso es lo que prima, sea de donde sea que vengas. Entonces, goy, kadosh. ¿De acuerdo? Ya luego, insisto, es puro contexto y hay que entenderlo en cada contexto. Cuando Mashiach dijo, y si no escucha la congregación de los Kedoshim, de los que son santos, tenle por Goy y por publicano. O sea, tenle como una persona que primeramente no es santa. Porque el problema no es que sea tanto Goy, el problema es que no es santo. Entonces, si no escucha la congregación, tenlo por Goy o por publicano, que significa como traidor en términos prácticos, ¿no? Para que lo dimensionemos. Por eso Pablo a veces dice, yo soy apóstol a los Goyim, y otras veces dice, ustedes eran los Goyim en otro tiempo, estaban lejos de la ciudadanía de Israel. Entonces queda como, oye, que una vez es una cosa y parece otras veces otra. Pero no, el sentido original es que son naciones que han surgido y no se sabe su origen por haberse mezclado tanto. Entonces está diciendo, yendo a esta mezcolanza precisamente de ideales, de visiones, de cosas, dice Lama Rakshu Goyim. ¿Por qué los Goyim varían tanto? Una vez está arriba, otra vez está abajo, otra vez arriba, otra abajo, y a veces parece que van en favor de una cosa y luego en contra de esa misma cosa, como que no tienen claridad. Ese es el camino de los Goyim. Por eso es que hay que aprovechar, y lo anoto para que quede allí, cuando Yehoshua le dice a los apóstoles, no vayáis por camino de Goyim, no quiere decir que no vayan a predicarle a los Goyim, sino que no utilices las maneras de ellos, ¿de acuerdo? Que no te vuelvas
como las ondas del mar, como ellos. Tienes que ser constante. Y fíjense ustedes, dicho eso, ¿y qué es lo primero que hace Pedro? Pedro se porta como un goy, porque cuando vienen los judaizantes se pone como muy judío y cuando se van baja y luego otra vez se vuelve a judaizar y otra vez se vuelve. No, eso es de goy, que hoy eres una cosa y luego mañana no tan la otra. Tienes que ser el mismo siempre y esa característica es lo que es el Ish, el varón perfecto que es Mashiach. Todo el tiempo igual. Nosotros no tenemos que, como decía el apóstol Pablo, no vamos por ahí menguando la palabra, acomodándola según como convenga. No, eso es de goy. Eso a estar acomodando las cosas, eso es de goy. Y luego pregunta, Ul umim yegurik. ¿Y por qué los leumim, las naciones poderosas? La palabra leom, plural es leumim, ahí lo traducen como naciones, ¿no? Así. Claro, pero no se refiere a eso. La palabra leumim se refiere específicamente a los que eran imperios, los que eran ciudades-estado o ciudades-estado que conquistaban, que tenían la capacidad de invadir. Entonces los leumim no son cualquier cosa. Entonces está diciendo, si esto pasa con la gente que es de poca extracción, que no se sabe, pues los que son las grandes naciones tampoco lo tienen muy claro. Los leumim, ¿qué hacen? ¿Por qué ellos ronronean algo que está vacío? Mira qué curioso, ¿se acuerdan que el Shabbat pasado estudiamos el verbo ronronear, hagá? Y habíamos dicho que este verbo se utiliza cuando se está expresando una seguridad primeramente en sí mismo, ¿no? En las circunstancias que le rodean. Y sin embargo está preguntando el autor, ¿por qué será que las grandes naciones, los leumim, terminan ronroneando sobre cosas que en últimas están vacías? Yegurik. Ahí traducen como murmuran cosas vanas, ¿no? O hacen planes inútiles. Bueno, en realidad dice, ¿por qué ronronean por lo que está vacío? Y esto es muy importante porque me conecta automáticamente con una frase que expliqué, una haftará, si mal no recuerdo. Les voy a decir dónde aparece, se encuentra en Deuteronomio. Efectivamente, vamos a ver, Deuteronomio, aquí dice porque no es palabra vacía. Vamos, ya les voy a decir dónde está esta cita que es preciosa. Vamos a ver, este es Deuteronomio, está al final el cántico de Moisés, en el capítulo 30 y algo, ¿de acuerdo? 32, ¿verdad? Sí, vamos a ver en Deuteronomio capítulo 32, permítame, lo busco aquí rápidamente, porque está por allá al final. Dice, porque esto no es palabra vacía, que lo davar rik, porque no es palabra vacía, pero vamos a ver si lo alcanzo a detectar aquí rápidamente, porque no me gusta de pronto demorarme buscando Reikam. Vamos a ver, no aparece. Pero está seguramente allí en... Deuteronomio, vamos a ver. No encuentro el texto exactamente en Deuteronomio, pero sí que es un pasaje que se encuentra allí. Lo que nos está diciendo es que la palabra de Hashem no es vacía, ¿de acuerdo? Porque no es palabra vacía. Y lo que estamos viendo aquí es que los goyim, las naciones poderosas, están fundamentando su seguridad en cosas que son vacías. ¿Qué significa vacía? Significa que no tiene un fruto. Que no tiene un fruto. ¿De acuerdo? Que no tiene ningún tipo de desarrollo ni nada por el estilo. Creo que me han dicho el texto 32-47, sí, correcto. Kiloda va rekhu mikem. Eso, gracias por la cita, esa es. Deuteronomio 32:47. Porque no es palabra vacía. Aquí hablaba que palabra promesa. Davar, cuando leas davar, palabra y palabra promesa. Mikem, de ustedes. Kihu hayechem, porque ello es vuestra vida. ובדבר הזה תאריכו ימים על האדמה אשר אתם עוברים את הירדן שמה לרשתה.
y por esta palabra, entiéndase promesa, es que ustedes van a alargar días sobre el suelo donde ustedes están pasando el Jordán para conquistarlo o poseerlo. Esa es la cita. Entonces, por eso está diciendo que no es davar rek, que no es una promesa vacía. Vacía, entiéndase, sin fruto. ¿Ok? Rek, que se puede escribir reik con yud, significa vacío, pero para que entiendas vacío es sin fruto. No necesariamente está diciendo que no hay nada, porque cuando tú dices vacío en castellano significa que no hay nada. No, pueda que haya un contenido. El problema no es que haya falta de contenido, irónicamente. El problema es que no produce ningún fruto. Hay otra parte precisamente en Isaías, ahora sí, este sí lo voy a tener a la mano. Isaías por allí en el 55 más o menos les voy a decir, donde dice, así es mi palabra que yo enviaré, ¿de acuerdo? En Isaías 55:11, Ken yiyed vari asher yetze mi pi, así o firme será la palabra que salga de mi boca, lo yashuv elai raikam, no volverá a mí vacía, o sea, sin fruto. Sino que realizará o materializará lo que a mí me complace y tendrá éxito en lo que yo le envíe. Entonces, repito, el camino de los Goim no necesariamente es que esté falto de contenido. Significa que no genera fruto. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? Por ejemplo, lo que dice Colosenses. Pablo utilizó prácticamente esta misma premisa. En Colosenses capítulo 2, al final dice que los mandamientos de hombre están llenos de prescripciones como no toques, no pruebes, no conduzcas, etc. Todas las cuales tienen cierta reputación de sabiduría. Claro, no es que esté vacío, el hueco, pero no tienen poder contra los apetitos de la carne. Ahí es donde en el fruto te vas a dar cuenta si está vacío o no está vacío. ¿Ya? Entonces, fíjate qué bonito, ¿no? Tienes que revisar el discurso sobre lo que están poniendo su confianza y a ver cuál es el fruto. Y eso en últimas les digo, Javerín, que es la medida de seguridad más impresionante que nos dejó Mashiach. ¿Cuál es el fruto? Eso dice la carta a los hebreos. Digan, miren a vuestros líderes, imiten la práctica y la fidelidad. ¿Y cuál es el fruto? ¿Y cuál es el fruto? Y cuando vean el fruto, pues ahí en eso imítenlo. Importante. Bien. Esta es una introducción general que hace David, o el autor, quien haya sido, porque no voy a decir David, pero que la mayoría de comentaristas coinciden que sí fue David. Entonces, a continuación dice, después de esta gran introducción, dice, Yityatzbu malchei eretz, se pondrán en resistencia los reyes de Eretz. Y es aquí donde comienza a tener esto un matiz mesiánico, espiritual o escatológico. Los grandes comentaristas de siempre, Ibn Ezra, Sforno, David Kimchi, dicen o sugieren que este evento de este himno tiene que ver con lo que se encuentra escrito en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, verso 17. Vamos a leerlo rápidamente. Segundo de Samuel, capítulo 5, versículo 17. ¿Qué dice allí? Vamos a leerlo. Dice, Vayushmeu Plishtim, y escucharon los filisteos, que habían ungido a David por rey sobre Israel, y subieron todos los Plishtim a procurar a David. Y escuchó David y bajó hacia la fortaleza. O sea que apenas se enteraron, fueron a procurarlo, a tratar de capturarlo, ¿no? Y los filisteos vinieron y se quedaron allí en el valle de Refaim. Y le preguntó David a Hashem, diciendo, subiré contra los Plishtim y me los entregarás en mi mano. Pues efectivamente él dice, sube, yo los voy a dar.
Entonces ellos comentan que este himno tiene como contexto el momento exacto en el que David es ungido. Y hace mucho sentido esto, a decir verdad, porque ya saben que más allá de referirse al David histórico, siendo profeta, uso las palabras del apóstol Pedro, no habló sobre sí mismo, sino sobre Mashiach. ¿Vale? Entonces ya nos podemos imaginar, y es aquí donde voy a también hacer otro pequeño compacto de otra palabra que a veces no se termina de entender, la palabra Mashiach. ¿Ok? A ver, resulta que me he dado cuenta, me sigo dando cuenta que una cosa, la gente sigue entendiendo las palabras de pronto a veces en castellano y no son conscientes de la trascendencia o el recorrido que tiene una palabra en hebreo, ¿no? En la lengua bíblica. Hay que entender qué es Mashiach. Mashiach no es como la gente a veces lo entiende. Estoy hablando sobre todo los de raíces hebreas y todo. Porque lo primero que vamos o debemos entender es que Mashiach, más allá de pretender traducirlo, que no se debe traducir, Mashiach es la palabra que se usa en la Biblia nada más y nada menos para aquel objeto o aquella persona que representa corpóreamente la autoridad de Dios, sobre todo como rey, pero también hay que decirlo como sumo sacerdote. Entonces, el primero llamado Mashiach de todos, viene a ser, por ejemplo, el arca del testimonio. Estoy hablando en orden histórico. Lo primero que se llama Mashiach es el arca del testimonio. ¿Qué tiene ese Mashiach? ¿Qué tiene adentro? Las tablas, las promesas, tiene... Óigase bien, esto lo caí en cuenta hace poco. ¿Qué crees que representa la vara de Aarón? La resurrección. Fíjate tú, las tablas representan las promesas, los propósitos de Dios, lo que se proponía hacer con su pueblo. La vara de Aarón representa la resurrección y el maná representa el sustento de la vida eterna. ¿Sabes? Las tres cosas estaban ahí guardadas dentro de ese Mashiach. El siguiente Mashiach, históricamente hablando, es el sumo sacerdote, que en otras palabras, Acohen Agadol, ¿qué significa? Lo expliqué ayer. El gran libre. Acohen Agadol, el gran libre. Acohen Agadol era la persona que más libertad, en términos espirituales, tenía o recibía de Dios. Era la persona que Dios había dispuesto y preparado para que fuese el precursor de todos los demás israelitas, de los levitas y de todos los demás israelitas. Luego, curiosamente, se le llama Mashiach a Shaul y se le llama Mashiach a David y posteriormente a Salomón, a los primeros tres reyes que se puede decir que gobernaron sobre todo Israel, aunque Shaul siempre lo ha dicho no tan así. A los reyes se les llamó Mashiach. Ya luego en la historia vemos en los himnos que a los profetas se les llamó Mashiach. Al pueblo de Israel se le llamó Mashiach ante las naciones. Si te das cuenta de lo que estamos hablando, vamos como por conjuntos, ¿no? Entre lo pequeño, luego algo más grande, luego algo más grande y luego algo más grande. Empezamos con el arca, vamos a poner la A, luego ponemos el sacerdote o el gran Cohen, luego los reyes, luego el pueblo de Israel, y luego ¿qué vendría a continuación aquí? Supongamos el templo propiamente dicho en toda su majestad, y luego hay alguien más grande que el templo. ¿Quién es más grande que el templo? Dios. Entonces, eso es el significado que tenemos de Mashiach. No es decir el Mesías, porque decir el Mesías ya está definido en castellano y te apela a sola una cara de las cosas, y de hecho a veces por ahí se juegan ciertas trampas lingüísticas. Hay que entender que Mashiach tiene esta connotación de que es en sí misma la expresión palpable de la autoridad divina. Por eso el poder de Dios se distribuyó en dos grandes ramas, la del sacerdote o el gran libre y el rey, que era el gran soberano, ¿no? El gran administrador de la Torá.
En este caso, entonces, si fue válido esto que acabamos de leer acerca de David, el David histórico, que enseguida los filisteos se levantaron en su contra y fueron a procurarlo porque no soportaban la autoridad de Dios que estaba allí representada. ¿Cuánto más entonces ocurrirá con Mashiach? Y de allí que curiosamente, óigase bien, y es aquí donde vamos desdoblando el lenguaje. Por eso, en cierto modo es bueno cuando ustedes, digamos, van tomando los estudio tras estudio, porque luego se van dando cuenta que las palabras tienen muchísimas definiciones. Fíjense ustedes, en sentido espiritual, Goy ya deja de hablar de naciones, de humanos, de paganos y tal. Goy empieza a significar huestes espirituales. ¿De acuerdo? Huestes espirituales. Así, por eso es que en el libro Apocalipsis al principio me causaba todavía cierta dificultad porque decía, claro, las naciones vendrán y atacarán a Jerusalén y claro, mucha gente sigue pensando en esos términos hoy en día. Resulta que cuando vas a las naciones son los Goyim y los Goyim ya en esos contextos no tienen nada que ver con humanos en Apocalipsis. Ya después del milenio, después de todas estas cosas, no vienen más naciones. Vienen los Goyim, que en sentido espiritual, metafórico, se está refiriendo a las huestes espirituales, a los demonios. Entonces, cuando volvemos a leer el himno, nos vamos dando cuenta que algo está ocurriendo históricamente con David, y luego esto tiene una escala espiritual mucho más eminente en torno a Mashiach. ¿Te das cuenta? Así va funcionando. Entonces dice, se han puesto en resistencia los reyes de la tierra de Eretz. Acuérdese que aquí Eretz es el concepto que hemos usado para denominar todo aquello que correspondía a las regiones más allá de la Adamá. ¿De acuerdo? ¿Quiénes son entonces los reyes de Eretz? Los demonios. Los que habitan en todos esos dominios fuera del territorio que Dios ha preparado para su pueblo. Eso es lo que se llama Eretz. Entonces, por eso no tiene artículo definido. En castellano ponen los reyes de la tierra. Y claro, tú te imaginas el planeta Tierra. ¿Qué más te vas a imaginar? Pero no es lo mismo cuando dices Malchai Eretz. Ya cambia automáticamente. Ya no estamos hablando del planeta, estamos hablando ya en términos muy espirituales. Dice, Veroznim nosdu yahad. Esta palabra rosin, que aparece aquí, normalmente son los que tienen dominio sobre un territorio. Es la palabra muy apropiada para lo que eran los señores feudales, por ejemplo. Los señores feudales eran aquellos que, después de la caída del Imperio Romano, se repartieron la tierra, bueno, a discreción entre ellos, y se quedaron cada uno con una porción. Se dice en la literatura, en la tradición judía, que los demonios, cuando cayeron en este mundo, se repartieron todas las regiones celestes entre sí. Y de allí es donde viene luego todo este tema de la mitología en los pueblos, que si el dios Marte, que si el dios Júpiter, que si el dios tal, y se fueron poniendo nombres y creando regiones, y puede ser que de ahí venga luego todo el tema de las constelaciones, por ejemplo, de estas regiones en el cielo con las estrellas conectándose unas con otras y todo lo demás, que formaron todo el mapa de las constelaciones celestes. Y esas constelaciones casualmente son las que dieron lugar a los cultos de estas deidades. ¿De acuerdo? Entonces la constelación de Andrómeda, del León, de tal cosa, y cada uno se hizo un culto. A decir verdad, no hay razón lógica para aceptar las constelaciones. No tienen sentido. Eso fue una visión imaginaria que a algunos se le ocurrió de trazar líneas en el cielo de manera muy creativa, pero que en la práctica no tiene ninguna lógica. Porque una estrella de la otra puede estar a años luz de distancia y resulta que no, tú ves aquí como si fuera plano. Pero resulta que las estrellas están distantes unas de otras y no hace ningún sentido. Pero todo eso haz de cuenta que es un mapa que se hicieron en la repartición de Eretz. Y por eso está diciendo que los Roznim, los señores feudales del mundo caído, ¿de acuerdo?
se han hecho un consejo todos ellos juntos. ¿Y cuál ha sido el consejo? Ha sido Al Hashem de Al Meshicho. Oye que esto está profundo. Ese consejo que han tomado, ese juramento o ese fundamento, ha sido con dos cosas fundamentales. Al Hashem de Al Meshicho. Recordemos que Hashem es el atributo del juicio, de la justicia divina, y en tal caso la siguiente parte, contra su Mashiach, ¿de acuerdo? ¿A qué crees que se está refiriendo aquí? A la manifestación corporal de Dios en este mundo, que eso es lo que hemos dicho que es Mashiach, ¿de acuerdo? Entonces, una cosa es la oposición que ya le han hecho de tiempo antiguo al mismísimo Hashem, y otra cosa es a todo lo que se llame Mashiach en este mundo. Todo lo que se llama Mashiach en este mundo, como ya lo expliqué, desde el arca hasta el templo, pasando por todo lo demás, es porque está personificando a Hashem. Pero aquí, revelado aquí en la tierra. De tal manera que cuando Yehoshua dice a alguien mayor que el templo está aquí, ¿qué crees que está diciendo? Que es Mashiach. Y todavía algunos de los fariseos, yo no sé si se hacían los tontos o es que querían hallarle en alguna cosa capciosa, que le decían, pero si tú eres Mashiach, dínoslo. Y hombre, si ya se los vengo diciendo de muchas maneras, con muchas señales y todo, ¿ustedes de qué van? ¿A dónde quieren llevar con todo esto? Si es que todavía tienen dificultades, pues no sé, evalúen las obras. ¿Qué crees que estoy haciendo aquí? ¿Tú qué crees que esto de calmar el mar y sus tormentas o sanar a una persona de ciega de nacimiento, eso es de mago? Esas son obras de Dios directamente. Pero mira cómo vamos viendo que toda esta resistencia, todo este consejo y todas las altos y bajos de los goyim, no solamente las naciones de este mundo, sino las potestades de las tinieblas, tienen un objetivo que es uno, pero que tiene dos puntos, ¿no? Al Hashem ve al Meshicho. Cuando hablamos de Hashem, estamos hablando de la Torah. Y cuando hablamos de Mashiach, estamos hablando de ¿qué? El Evangelio. Porque ¿qué es el Evangelio? Muchas veces he explicado, y eso creo que lo dije en el Evangelio de Marcos, el Evangelio no es los libros del Nuevo Testamento o Mateo, Marco, Lucas, Juan, o ni siquiera de Mateo, Apocalipsis. Eso no es en sí. A ver, no me vaya a malinterpretar, ¿no? Yo lo he dicho claramente, Mashiach es el Evangelio. Porque les voy a decir un texto que creo que cité en Marcos, precisamente, dicho por él mismo, ya les voy a decir. Eso aparece ya les voy a decir un segundo, en el Evangelio. Eso aparece exactamente en Marcos 1.15. Marcos 1.15, ¿qué dice Mashiach allí? Y diciendo, el tiempo se ha completado, ¿de acuerdo? Y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿En qué crees que está refiriendo? ¿Cuál Evangelio? Si no se ha escrito ninguno. Si Él está vivo. ¿Qué Evangelio está refiriéndose aquí? Se está refiriendo al mismo. Él es el reino de los cielos. El reino de los cielos no... A ver, ¿cómo digo para que no se confundan? Más o además que referirse al lugar que seguramente existe en el mundo de la eternidad, donde están los ángeles y todo, además de eso, que pudiéramos llamarlo nosotros desde aquí el reino de los cielos, en el Evangelio, óigase bien, Malchut Hashamayim es la revelación divina en este mundo. Es la expresión corpórea de la deidad. Eso lo he dicho muchísimas veces. Entonces cuando él mismo dice Shuvu ve'aminu b'absorah, en hebreo diríamos, vuelvan para que exhiban fidelidad a través de mí, que soy el Evangelio. Él es el Evangelio.
Por eso el Evangelio de Marcos, ¿qué dice en el versículo 1? Si leen ahí mismo 1:1, ¿cómo empieza? Este es el reshit del Evangelio de Dios. ¿De acuerdo? Así empieza Marcos. ¿Por qué? El Mashiach es el reshit de todo lo que Dios había prometido. Él es la manifestación corpórea de todas esas promesas. Entonces, volvamos al himno capítulo 2. Al Hashem es sobre la Torah y al Meshijó respecto de la revelación del Evangelio, que es el mismo, no es otro. ¿De acuerdo? Está clarísimo. Ya todos en este espacio debemos tener claro que para nosotros no hay diferencia entre la Torah y el Evangelio. La única cosa que podríamos decir es que el Evangelio es la revelación de la Torah, claro está, y de los profetas. Entonces, vamos a ver cuál es la actitud de los goyim, tanto los literales como los espirituales. Mira que aquí se van dando las dos cosas, históricas literales, pero también en un plano espiritual. ¿Qué dice? Nenatka et mosroteimo venashlicha mimenu avoteimo. Comentan los eruditos judíos que cuando el texto dice cortemos sus cuerdas, resulta que la palabra moserá que aparece aquí en hebreo hace mucho sonido o juego de sentido con la palabra musar, que es la reprensión divina, la corrección divina. Entonces está diciendo que por un lado quieren cortar todo lo que Hashem compromete al hombre para que lleve una vida moralmente digna y todo lo demás, y luego dice, y arrojemos de nosotros las cuerdas. ¿A qué cree que se refiere entonces las cuerdas? Se está refiriendo a las promesas dadas a Israel. Quitemos de nosotros todo lo que es Moserá, todo lo que nos retiene, pero hay algo más fuerte que todo eso. Las promesas que han sido dadas a Israel. Nashlicha mimenu avoteimo. Claro, hace mucho sentido porque si hacemos la ecuación, fíjense ustedes que todo esto es como matemático, hay que desarrollar un pensamiento algo matemático para ir haciendo sustituciones. Esto es lo que en matemáticas se llama sustituciones. Hemos dicho que el objetivo es contra Hashem por un lado y Mashiach por el otro. Luego, Hashem, que representa que es la Torah del juicio, lo asocian con las cuerdas, que son lo que retiene, Moserot. Y luego Mashiach, que es ¿qué? La promesa, Avot, que son los más fuertes, porque es la revelación de esto. Entonces, esto vale para decir que cualquier doctrina que pretenda derrumbar las cuerdas es porque luego va a ir detrás de las promesas. ¿Te das cuenta? Porque así funciona. Entonces, con el tiempo, todos aquellos que van socavando, por ejemplo, el valor de la Torah o la permanencia de la Torah, en el mediano largo plazo, ya lo verán, van a sucumbir ante el tema de las promesas. ¿Por qué? Porque van a ser engañados. Van a ser engañados porque no tienen los fundamentos de la escritura. ¿De acuerdo? Ahora, aquí la única diferencia que pudiéramos decir es que Dios, si conoce a alguno, pues Ruach HaKodesh lo va a preservar. Y el Ruach HaKodesh, entonces, en ese momento dado, en el que comience la apostasía, es donde muchos se estarán volviendo a la Torah, que es lo que estamos viendo ahora. Muchas personas en muchas partes del mundo, sin que haya un líder único, sin que alguien pueda apropiarse, decir esto ha sido obra mía o este avivamiento lo traje yo, están volviendo a la Torá, porque Dios los está guiando a eso. Pero los que no están volviendo, Dios los guarde, no vaya a ser que luego aparezca el gran mentiroso y vengan a sucumbir. Y vengan a terminar engañados respecto de cuándo se manifiesta la promesa. Y se los digo con mucho afecto, Javerín, porque es que nosotros, los creyentes, no debemos estar dependiendo de lo que digan los incrédulos respecto de las promesas. Basta que cada vez que hay una luna roja, entonces se llena el YouTube
de vídeos de la luna roja, la luna de sangre y cuánta payasada hay, ¿de acuerdo? No puede haber una guerra en Medio Oriente porque es que ya es el anticristo, ya está aquí, ya está a las puertas y se llena el Facebook de muchas supuestas profecías. Lo que acaba de pasar ahora con los bombardeos a Israel y todo, mucha gente ya, eso fue impresionante. El montón de gente por defecto respaldando lo que no saben, porque no lo saben, ¿de acuerdo? Entonces, si pasa con una cosa tan pequeña como esto de no saber qué postura tomar en una guerra en Medio Oriente, imagínate tú que aparezca un maestro de Torah haciendo milagros y diciendo que es el Mesías. No me lo quiero imaginar. ¿Me explico? Pero desde este espacio y siempre que Hashem así lo permita, voy a ir en contra de todas las corrientes que haya. Porque lamentablemente muchos que tienen acceso a menos cosas, pues terminan siendo los que más saben y asegurando cosas de que no entienden. Ya lo decía Pablo, ¿no? Se lo decía Timoteo, estos andan hablando de lo que no saben, diciendo cosas y ni siquiera las entienden. Pero no, ahora ya te digo, se va todo repartiendo. Ahora si eres pro Israel tienes que ser hasta la muerte y si estás en contra entonces ya eres malo. Así no es. Nosotros no podemos estar diciendo, óigase bien, y con este vídeo lo voy a decir rotundamente. Quítense de una vez por todas ese chip de la cabeza que Israel es el reloj de Dios. Quítense eso de la mente porque van a ser engañados, se lo estoy diciendo hoy. Si usted sigue pensando con ese chip aquí entre ceja y ceja, eso es una doctrina cristiana sionista. Eso se lo ha inventado a su manera de entender las cosas. En ninguna parte de la Biblia dice eso. Hace poco sale un señor hablando un vídeo diciendo que es que Dios ha dado la profecía y te ha dado a ti una hoja con un bolígrafo y que tú decides cuándo y cómo se cumple la profecía. Eso es absurdo. ¿A dónde van con ese tipo de ideas? ¿Y sabes qué pasa? Que luego te dicen, bueno, entonces como depende de nosotros cumplir la profecía, entonces hagámoslo y traemos a Dios. Y les voy a decir una cosa muy clara. No se sorprendan que toda esta ola del feminismo que ha habido en este mundo, en cierto modo viene alentado por ciertas doctrinas nacidas dentro del judaísmo, según la cual el tikkun, como le llaman en la Kabbalah, necesita urgentemente la cooperación de la mujer. Necesita de la ayuda de la mujer para traer al Mesías. Eso es Kabbalah, eso es sionismo cabalista y eso ha permeado a la doctrina cristiana. Claro está. Entonces, muchísimo cuidado. ¿Me explico? Porque todo esto va a traer un profundo engaño. Y no tengo que decir que soy profeta, que estoy profetizando, es que lo sé. ¿Sabes? No voy a poner aquí un profetizo, el Señor me dice, no, es que está escrito. Yo simplemente estoy recordándoselos. No es ninguna profecía, es que va a pasar. Y esto que quede testimonio simplemente, ¿no? Así que muchísimo cuidado. Entonces, ¿van a cortar las cuerdas o van a arrojar las promesas? Cortemos las cuerdas, que son los mandamientos que te retienen, que te enseñan, que te ponen límite, o quitemos las cuerdas, las cadenas, aboteimo. Óigase bien cómo se quita a Mashiach de encima. Empiezan con cosas pequeñas. Oye, es que él tiene que ser hijo de David. Y para que sea hijo de David, entonces vamos a hacer que es hijo de José, aunque el Evangelio diga otra cosa. Y te van metiendo cosas, hace como 15 días lo dije, esta doctrina que salió que Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, eso se lo inventó el judaísmo rabínico para contentar un poco algunas inquietudes respecto de lo que dice el Evangelio acerca de Mashiach, pero si tú excavas más a fondo, te darás cuenta que esa misma literatura judía que usa la palabra Mashiach ben Yosef, te dice que ese Mashiach morirá y no resucitará. Así que por eso una persona creyente en el Evangelio ni se le debería ocurrir usar esa expresión. Porque en la literatura judía, Mashiach ben Yosef muere y no resucita. Decir que Yehoshua es Mashiach ben Yosef es aberrante. Es en contra del Evangelio.
por muy, vamos, agradable, Jewish friendly que suene, amistoso con el judaísmo, no se puede usar. Es en contra del Evangelio. Allí ya empiezas a quitarte las promesas de encima. Mucha gente, por ejemplo, dice que no está mal convertirse al judaísmo, negar al Mesías o no confesarlo, pero que tú sigues creyendo por dentro. Seguirás engañado. Porque el Evangelio dice clarísimamente, aquel que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de Abba en el día del juicio. Y entonces, ¿te das cuenta cómo descaradamente te pueden quitar las cadenas de encima? Es muy fácil. ¿De acuerdo? Muy fácil. Oye, tú no tienes que negarlo, simplemente no digas que crees en él y tú sigues creyendo por debajo y te ganas la ciudadanía de Israel y te ganas el judaísmo y de pronto ahí te los puedes ganar. Sigue soñando. Sigue soñando que vas a ganarte al pueblo judío metiéndote bajo solapa. Así no funciona. Y lo mencioné, los tibios son los que más se vomitan de la boca. ¿Sabes? Así que mucho cuidado. ¿Qué dice el verso a continuación? Yoshev Bashamayim Yishak. El que está sentado en los cielos, es decir, que no depende mucho, que no depende de nada de este mundo, que Él es soberano y nadie en esta tierra caída, en este universo caído, interfiere con sus planes. ¿Qué dice? Yishak. Se reirá. De hecho, ya se está riendo. Adonai Gila Aglamo. Ahí aparece la palabra Adonai, el atributo del señorío. El que tiene en últimas el control, el que sabe dirigir y el que tiene el poder para dirigir. Adonai Gila Aglamo. Ese verbo que aparece allí, la'ag o la'ag, se utiliza cuando normalmente la otra parte ha caído repentinamente en un estado deplorable. Entonces esto lo traducen como se burlará, ¿no? No es que se burle. Simplemente hagamos de cuenta, es como dice, hará un proverbio de ellos. ¿Sabes? Hará un proverbio de ellos. Ya está, y háblamo. No es que se esté burlando, mira, no. Es que dará, exacto, como dará un testimonio de cuán bajo han caído. Eso es un poco lo que quiere decir. Entonces dice a continuación, ahora que quiero aprovechar, porque cuando voy leyendo aquí en el texto hebreo se me van pasando ideas por la cabeza y voy aprovechando y voy poniendo algunas aclaraciones, digamos, que de algunos versos que son súper complicados, que lo han traducido pésimamente, y aprovecho y voy aclarándolos, ¿no? Hay un texto muy curioso por ahí en el libro de Eclesiastés, no sé si me lo he pasado por aquí, donde dice como que el mucho estudio es fatiga de la carne, por ejemplo, y no dice estudio en ninguna parte. Eso lo han usado algunos hasta ridículamente para decir que está malo estudiar, porque mira, el mucho estudio es fatiga de la carne. No, en lo absoluto dice eso, ¿de acuerdo? Está diciendo es que la mucha palabrería es producto de la carne. Eso es lo que está diciendo, me acordé de eso ahora. Óigase bien, entonces Hashem se reirá y hará un proverbio de ellos. ¿Qué dice a continuación? Haz, entonces, cuando Él se manifieste, y aquí está hablando proféticamente, ¿no? Yedaber eleimo beapo, uvaharono yevahalemo. Aquí está hablando de las dos venidas. Primero hablará hacia ellos en su rechazo, ¿de acuerdo? En su rechazo. Y en su furor, en su calor, dice literalmente, bajaronó, yevahalemo, los va a desanimar. Este verbo se utiliza cuando de repente te quedas atónito, no lo esperabas que pasara, pues eso. Entonces, Mashiach lo dijo, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? No lo entendéis porque está quedando claro que ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, eso es todo. Entonces, Yedaber Eleimo Beapov, Harano Yevahalemo, ¿y qué dice a continuación? Ba'ani nasachti malki al Tzion har kotshi. Yo, óigase bien, ahí traducen ungiré, ¿de acuerdo?
El verso 6, ¿no? Bueno, yo he puesto, vamos a ver, porque este verso es muy importante, presten mucha atención. Voy a ver las diferentes traducciones que hay en castellano, el Salmo 2. Permítame un segundo, voy a buscar aquí, como siempre, las versiones más populares, nueva versión internacional. Y vamos a buscar luego un paralelo con la Reina Valera, que seguramente sale por aquí. Y estamos en el versículo 4 que dice, en el 5, no, el 6. He establecido, y acá en la Reina Valera pone yo he puesto. Pues no sale eso. Ni establecí ni puse. ¿Sabes qué dice ahí? Ba'ani nasachti. Ese verbo nasach es el que se utilizaba cuando se hacían las libaciones en los sacrificios. El nesech es la libación que se hacía a los sacrificios. Entonces lo que está diciendo es, yo voy a someter a libación mi rey. ¿Qué es mi rey? Yo como rey. Yo siendo rey me voy a despojar de mi majestad y me voy a ofrecer en sacrificio y me voy a someter al nisuj, a lo que sería la libación que se hace por los sacrificios. Al Tzion Har Kodshi, sobre Tzion, el monte de mi santidad. Asapra el Hok, yo contaré. ¿Quién está hablando aquí? ¿Te das cuenta? Te tienes que preguntar siempre quién está hablando. Porque desde el punto de vista histórico diríamos, David está hablando, yo voy a contar, voy a relatar, asapra. Yo voy a contar qué cosa, de caras al Hok. Al Hok, acuérdense que es una promesa. Es algo que Dios dijo y quedó fijado, ¿no? Yo voy a contar, ¿qué voy a contar? Las maravillas. La obra, dice, voy a hacer una obra en vuestros días que cuando la cuente no la van a creer. Entonces dice, Asapra el Hok, voy a contar esa obra de caras a la promesa. ¿Cuál es la promesa? Hashem, el tribunal de justicia, Amar Elai, me ha dicho hacia mí, Bni Ata, tú eres el que lleva la esencia mía. Por eso ahí traducen, tú eres mi hijo, ¿no? No se está refiriendo a mi hijo. A ver, que Dios no pare. Fíjense ustedes, hasta los musulmanes en el Corán tienen una sura en el Corán cuando dice, mira lo que dicen estos, como si Dios pariera. ¿Sabes? Porque entonces muchos van aquí y dicen, mira que aquí está el Hijo de Dios, entonces sí son dos. Hombre, que no. Ya hemos estado viendo muchísimas veces en este espacio de estudio que el nombre de Hashem es un atributo de la deidad, es el atributo del juicio, por ejemplo, y hemos visto que una persona que llevaba una condena se le llamaba Ben de la condena, ¿de acuerdo? En el libro de Números lo vimos, y yo les voy a recordar la cita, porque creo que es bueno tener a veces las citas a la mano, por si acaso alguien te pregunta y quieres tenerlo. Lo vimos en Deuteronomio 25.2. Deuteronomio 25.2 dice, Vejayá in bin hakot rasha, sucederá que si el condenado es hijo de los golpes, óigase bien, hijo de los golpes, bin hakot, ¿cómo se entiende eso? ¿Quién es hijo de los golpes? No, te está diciendo el que porta la condena que se expresa en golpes, en tal caso. Ben hakot rasha. Pero eso no lo pone en castellano de ninguna manera. O sea, no va a aparecer, no le va a hacer sentido nunca. Entonces, cuando estamos leyendo aquí que Hashem, el Tribunal de Justicia, ha dicho, tú eres mi Ben, el Tribunal de Justicia está diciendo, en ti se manifestará todo aquello que está escrito respecto de la justicia. Niata, tú eres mi portador. ¿Te das cuenta? No es hijo, como si fuera el padre y el hijo, el progenitor y el descendiente. Se está diciendo, tú eres mi portador. Tú eres lo que va a expresar la justicia allí, en la tierra. Ani hayom yalitija. Y aquí encontré algo supremamente interesante que ya lo enseñé hace muchísimo tiempo, pero ahora he recabado más información. Y está diciendo Hashem, el Tribunal de Justicia, yo, oh día, hemos dicho que Hayom es un nombre de Mashiach,
¿Se acuerdan? Y la lógica es muy sencilla. ¿A qué se le llamó día por primera vez en la Biblia? A la luz. ¿Y qué es la luz? Ya lo expliqué en la clase pasada. La luz es la vida, es Dios. ¿De acuerdo? Dice, yo, oh día, yo te... Aquí viene el verbo. Fíjense ustedes, muy curioso. Hace mucho había explicado que, de acuerdo a la información que tenía a la mano en ese entonces, y era una cuestión que, vamos, funciona todavía, fíjense lo que ocurre. El verbo yalad es muy curioso, lo traducen engendrar. ¿De acuerdo? Pero yo le hago una pregunta. Resulta que en la Biblia hebrea, primero de todo es obvio, los hombres no paren. Resulta que este verbo en realidad significa parir, pero cuando el traductor no sabe qué hacer, pone engendrar. Resulta que en la Biblia hebrea, siempre que se habla de que un hombre engendró biológicamente en el vientre de una mujer, se usa la conjugación leholid. Por ejemplo, leholid. Y siempre se dice fueron paridos hijos para. Yuldu, noldu, siempre se está usando fueron paridos. Porque es que el hombre no pare. Eso no necesito yo ni decirlo, ¿no? Pero oiga, ¿se ven por qué lo estoy mencionando? Siempre que se usa este verbo yalad, normalmente cuando es parir del acto de dar a luz a un hijo, se usa siempre femenino, yaldá. Sin embargo, cuando se utiliza en masculino, que no son pocos los pasajes, este verbo no se debe traducir como engendrar, sino como designar. Óigase bien, designar. ¿Designar cómo? Designar como el gran portador de la promesa o de la herencia, lo que sea. Les voy a dar varios versículos para que lo comprueben. Por ejemplo, en Génesis 4:18 dice, Irat yalat et mehuyael. Claro, tú no vas a traducir que Irat parió a Mehuyael. Eso es imposible. Los hombres no paren. ¿Qué significa que parió? Que lo designó. ¿De acuerdo? Como su sucesor. Más allá del tema biológico de engendrarlo y tal, es que lo designó. Luego ahí mismo sigue leyendo. Y Mehuyael, Yalat a Metushael. ¿Qué significa? Pues que lo está designando. Por eso este verbo yalad en masculino se utiliza para la designación. Ahora, esta designación en el campo de la profecía mesiánica, ahí sí empalmo con lo que había dicho hace muchos años, tiene la idea de la subordinación. ¿Y cómo lo sabemos? Porque en Isaías capítulo 9 dice, Yeled Yulad Lanu, alguien que es un subordinado lo será por nosotros. Será designado por nosotros, no que será nacido. No se está refiriendo tanto al hecho del nacimiento, se está refiriendo al hecho de la designación. ¿De acuerdo? Yele Yulad Lanu. Entonces está diciendo, yo o día, está hablando del Tribunal de Justicia, yo o día, yo te he designado. ¿De acuerdo? ¿A quién designó? Y esto nos lo dice claramente la carta a los hebreos, que no necesitamos mucha historia. Que dice la carta a los Hebreos capítulo 2, como para que quede clarísimo esto. Vamos a leer primero el capítulo 1, para que veamos aquí algunas cosas. En el capítulo 1 nos dice, en el versículo 5, Hebreos, ¿a cuál de los malachim, de los mensajeros celestiales, dijo la deidad jamás, Atabni, Ani Hayom Yeleteja? ¿De acuerdo? Este himno que estamos leyendo ahora. Ningún ser creado jamás podría ser designado para ocupar el trono de la majestad que está solo reservado para Dios. ¿De acuerdo? Eso es lo que está diciendo. Por eso dice, ¿a cuál de los malachim? Todo malach es un ser creado. Entonces dice, ¿a cuál de los malachim le ha dicho jamás Atabni, Ani Hayom Yalatija? Nunca, a ninguno. Porque esa designación es solo para Hashem.
para aquel que es la luz. Por eso dice el versículo ahí mismo, en el 5, yo haré las veces para él de origen y él será para mí las veces del que porta. Y luego dice, póstrense ante él todos los que tengan el rango de Elohim o el título de Elohim, que son los que han recibido palabra de Hashem. Pero ahora quiero ir al capítulo 2, como para ser todavía más contundentes. ¿Qué dice en capítulo 2, versículo 5? La deidad no puso bajo el dominio de los malachim el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. ¿Te das cuenta? El mundo venidero al que estamos hablando, no solamente el autor de la carta a los hebreos, sino nosotros aquí, la promesa del mundo venidero significa la conquista de Eretz, la conquista de lo que hasta ahora ha estado bajo el dominio de las tinieblas. Eso incluye las promesas del mundo venidero, ¿no? Entonces está diciendo el Tribunal de Justicia Celestial no se halló. Óigase bien, mira que van viniendo los versos a la mente. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 4 y 5. Apocalipsis 4 y 5. Vamos al capítulo 4 primero. Y miren lo que dice aquí a continuación en el versículo. En el 4 primero vamos a ver que hay alguien que está en el trono. Versículo 2, ¿no? Al instante vi sobre mí el Ruach, el poder de Dios, y un trono en el cielo, y alguien sentado en el trono. Que estaba sentado tenía un aspecto semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Alrededor del trono había un arco iris que se semejaba a una esmeralda. Y hay toda una disposición impresionante, ¿no? Y luego en el capítulo 5, ¿qué leemos? Óigase bien, que Juan llora. Dice en el versículo 5, 1. En la mano derecha del que estaba sentado en el trono, o sea, en el trono del juicio, de la justicia, vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos. También vi a un mensajero poderoso que proclamaba a gran voz: ¿quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, hubo nadie capaz de abrirlo ni de examinar su contenido. Y lloraba yo mucho porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni examinar su contenido. Uno de los ancianos me dijo: deja de llorar. ¿Que quién? Que ya el león de la tribu de Yehudá, aquel que es la raíz de David, que es Mashiach, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Y cuando vio, ¿qué vio? Un cordero inmolado que estaba allí en pie en medio de los ancianos. Eso es Dios, ofrecido en sacrificio aquí. Nadie más en los cielos ni en la tierra podía hacer esto. Entonces no se trata del Padre y del Hijo, se trata de cómo la plenitud de la justicia divina no halló ninguna otra forma de la que la humanidad pudiera ser rescatada de la esclavitud de las tinieblas, y dijo: mira, aquí no hay otra forma. Aquí toca ir personalmente. Por eso es que dice a continuación, mira lo que dice: Sha'al mimeni, pide de mí, ve'etna goyim nahalateja, y yo daré a los goyim como tu herencia, ba'ahuzatcha afsei aretz, y lo que es tu tenencia, tu dominio, los que son efes de Eretz. ¿De acuerdo? Esta es una palabra difícil de traducir, la expresión idiomática, ¿no? Porque son las cosas que, Afsei Aretz, son los que son nada, es una alusión a las naciones y a los demonios. Se llama Efes, como si no existieran, de Eretz, de lo que es todo el dominio este, ¿no? Troem beshebet barzel, kichliotzer tenapsem. Tú los destruirás o los conducirás como vara de hierro, como un utensilio de alfarero los quebrarás. A eso, a los goyim, a las potestades. Y luego dice: Ve'atam lachim haskilu. Ahora, refiriéndose ahora a los humanos, evidentemente, reyes, hagan conciencia.
Hivasru shoftei aretz. Sean redarguidos o corregidos jueces de tierra. Ivdu et Hashem be'yir'ah. Sirvan a Hashem en temor o con temor, con lo que se refiere al sometimiento a él. Begilu bir'adah. Y expresen contentamiento o conténtense, confórmense a él con temblor. Y eso es más o menos lo que dice una parte de las cartas de Pablo. Ocupaos, creo que dice aquí en Filipenses o algo así, no me acuerdo, de vuestra salvación con temor y temblor. Pues aquí está. Ivdot Hashem be'yir'ah begilu bir'adah. Hashem se refiere a la Torah y el contentamiento y el conformarse, ¿a quién se refiere? A la revelación que es Mashiach. Por eso tenemos que conformarnos a Cristo, a Mashiach, con temblor. ¿De acuerdo? Y mira lo que dice a continuación el verso 12, que también suele ser mal interpretado. Nashkuvar no significa honren al hijo, porque esto es una traducción cristiana. Ahí no dice en ninguna parte honren al hijo. Nashkuvar, nashak, significa besar. ¿Ok? ¿Cómo así? Claro, ahí me detuve yo, estuve haciendo aquí una revisión con mi esposa. Vamos a ver qué hay de esto de besar en la Biblia. Y es muy curioso. Hay un texto como para decir uno en medio de tantos que hay, o de varios. Primero de Reyes 19:18. Primero de Reyes 19:18, vamos a leerlo para que tengamos una clara referencia de qué es besar en la Biblia. ¿Ok? Óigase bien, ¿qué es besar en la Biblia? Segundo, ¿verdad? Primero Reyes 19:18 dice: והשארתי בישראל 7,000 כל הברכיים אשר לא קראו לבעל וכל הפה אשר לא נשק לו. Significa, y yo haré quedar en medio de Israel 7,000, el total de todas las rodillas que no se han doblado a Baal y toda la boca que no le ha besado. Besar en la Biblia significa que has recibido con completa comunión a una persona. En este caso a Dios, evidentemente. Que hay una correspondencia directa. Eso es besar, más allá de la literalidad y todo demás. Me sorprendió porque en el Evangelio encontramos precisamente un texto en 1 Corintios 16:20 que Pablo dice algo muy curioso que me hizo un clic muy interesante. 1 Corintios 16:20 normalmente ponen: saludaos los unos a los otros con un beso santo. ¿Ya? Claro, ahí Pablo no es que esté literalmente dando una prescripción, oye, aquí en adelante dese un besito cuando se saluden. ¿No? No se está refiriendo a eso. En hebreo, saludar, óigase bien que la lengua que uno habla influye muchísimo en las cosas. En hebreo decimos lish'ol le shalom o lidrosh et shalom. Procurar la paz, el shalom. Eso es saludar. Entonces Pablo está diciendo, procuren el shalom ¿en qué? En lo que es el beso de la santidad. O sea, la comunión con la santidad. ¿Te estás dando cuenta? Entonces no te está diciendo cuando te veas dese un besito en la mejilla los unos con los otros. No. Procuren la paz el uno del otro dentro de la comunión con la santidad. Y eso vale para todos los versículos. Romanos 16:16, 2 Corintios 13:12, 1 Tesalonicenses 5:26, Lucas inclusive, cuando Mashiach va a la casa de Pedro y llega a la escena en la que le dice, oye Pedro, cuando yo llegué aquí, ¿de acuerdo? Tú no me diste un beso. Bueno, no le está reclamando que le haya dado un besito en la mejilla. Le está diciendo, no me recibiste con esta misma comunión, con esta misma, digamos, entrega. En cambio, esta mujer no ha parado de besarme los pies. Ya saben que los pies es una referencia evidentemente a lo que está
más bajo, la parte baja del cuerpo, que es una referencia como a lo más sencillo. Por eso decía, revuélcate en los pies de tu maestro, o sea, en lo mínimo que te deja saber. Entonces, cuando Judas le da un beso a Yehoshua, ¿qué está diciendo? ¿Qué le responde Yehoshua? ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre? ¿Qué quiere decir eso? Oye, fingidamente has estado aquí dando a entender como que eres de los nuestros, y a través de este acto público, ¿qué estás queriendo decir? En otras palabras lo voy a explicar, porque me han preguntado, ¿y qué significa que Judas lo besó? Bueno, básicamente está diciendo, Mashiach le está diciendo a Judas, no pretenda ser lo que no eres. ¿Sabes? Porque esto de darme un beso y entregarme es que es contradictorio. Entonces, óigase bien, a eso se refiere. Procuren el shalom los unos de los otros dentro de lo que tiene que ver con la comunión perfecta con la santidad. No hace sentido procurar el shalom de una persona apelando a categorías que no están contenidas en la escritura. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa. Entonces, cuando aquí volvemos al himno, dice Nashku Bar, no significa honren al hijo. Bar es la palabra para pureza. Entonces, entren en comunión con la pureza. Aquí, ¿pureza qué es? Pureza es Dios y su revelación. Eso es la pureza. ¿De acuerdo? Nashku Bar, ben ye'enaf v'tovdu derech, ki yiv'ar ki ma'atapo, ashrei kol hoseibo. ¿De acuerdo? Dice, no sea que entonces exprese él el repudio, cuando exprese el repudio, ustedes terminen desapareciendo en el camino, cuando arda en un momento toda la expresión de su repudio. En cambio, si ustedes entran en comunión con la pureza, que es Dios y su revelación, a eso es lo que le vamos a llamar pureza. Pues está preguntando cómo queda la traducción. Nashkubar significa entre en comunión perfecta y sin fingimiento con la pureza, que es Dios y su revelación, de lo que está hablando aquí. No sea que ustedes perezcan en el camino cuando Él manifieste ese repudio y cuando arda ese repudio en un instante. Por el contrario, dirá Ashrei kol hoseibo. Habrá felicidad a causa de todos aquellos que se refugian en Él. Que hayan salvación en Él. Baruch Hashem. Así que bueno, Javerim, espero que haya quedado claro. Ese es un himno eminentemente espiritual, mesiánico, muy profundo. He hecho el mejor esfuerzo pues para que se haga entendible. Quedaré atento a los comentarios en el canal, en este vídeo. Pueden dejar sus preguntas y con tiempo pues lo voy a ir explicando o aclarando. ¿Okay? Vamos entonces a proferir la bendición que Hashem ordenó para nosotros. Toda Rabá por acá. Y dice así. Que te bendiga Adonai y que te guarde también. Que Adonai te ilumine, que ponga su gracia en ti. Que Adonai vuelva su rostro hacia ti, te dé la paz. Yevarechecha Adonai ve'yishmerecha. Yair Hashem panav elecha tichuneh.
Javerim, que ese Shalom que sobrepasa todo entendimiento, que solo da Mashiach y Joshua HaMashiach, nos siga llenando y que esté con ustedes toda esta semana. Nos vemos entonces en una próxima Shavua Tov. Leitraut.